y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hoy vamos a ver el tercer título, Padre eterno. Dios es nuestro Padre. Y este versículo, como dijimos, fue escrito por el profeta Isaías 700 años antes de la encarnación de Cristo. Y aquí en Isaías 9:6 se está presentando en el tercer título como un padre. Dios es un padre. ¿Y qué dan los padres? Los padres quieren lo mejor para sus hijos. Los padres están dispuestos a sacrificar tiempo, energía, finanzas, amor y todo por sus hijos. Y así es Dios. Dios es nuestro Padre. Pero no solamente dice Padre, luego sigue diciendo eterno. Nuestros padres terrenales mueren y no están mucho tiempo con nosotros. Pero aquí Dios es presentado como un Padre que es eterno. Y así es Dios. Dios nos trata a nosotros como sus hijos si hemos recibido a Jesús. Y nos trata de la manera que no solamente es un impacto en esta vida, sino en la eternidad, porque Dios es un Padre eterno. Qué maravilloso es saber que por la eternidad vamos a estar viviendo con Dios. Qué Padre maravilloso. Y este versículo es un impacto muy grande porque dice que el nombre de Jesús se llamará Padre eterno. Si ven el versículo dice su nombre se llamará Padre eterno. Ahora, no está diciendo que Jesús es el Padre. Si gusta escriba esa parte, es muy importante. Si gusta escriba. En el versículo no está diciendo que Jesús es el Padre eterno, sino que es como. Hay una diferencia entre es Padre y es como Padre. Entonces el versículo no está diciendo que Jesús es Padre eterno, sino que es como un Padre, porque tiene los atributos y las características de Padre, pero no es el Padre, sino que Él tiene esas características que Dios también tiene. El Padre es Dios. En otras palabras, Jesús tiene todas las cualidades y atributos como un padre que lo tiene para sus hijos. Los padres toleran, los padres ayudan, los padres aman. Los padres siempre están dispuestos a nuevamente recoger a sus hijos si sus hijos llegan a casa después de haberla abandonado. Y los padres son buenos. Y los padres están dispuestos, las mamás y los papás, a no comer algo por darle a sus hijos. Y esa es la historia en todo el mundo. Los padres son buenos porque aman a sus hijos, y así se presenta aquí a nuestro Padre Dios. Y esa es la característica que también tiene Jesús, que también es como un padre. Ahora, ojo con esto. Según el versículo, no es que Jesús, no está diciendo que Jesús es el Padre. ¿Por qué? En la Biblia nosotros tenemos una doctrina que se llama Trinidad. Si ponemos en la pantalla, mira, aunque la palabra Trinidad está ausente en la Biblia, porque en la Biblia no hay la palabra Trinidad, no existe, pero la teología detrás de la palabra se encuentra en muchísimos pasajes. Hay una gran cantidad de números de versículos donde está implícita la Trinidad. Por ejemplo, mira, si no se encuentra la palabra Trinidad, no significa de que Dios no es trino. Porque también en la Biblia, por ejemplo, no encontramos la palabra Biblia. No existe la palabra Biblia, pero no significa que no existe la Biblia. Otro ejemplo, no encontramos en la Biblia la palabra líder, pero eso no significa que no existan líderes espirituales. En la Biblia no hay muchísimas palabras, pero eso no significa que no hay. Si ustedes ven en la pantalla la Trinidad, lo vamos a ir viendo poco a poco. Si hacemos un clic primero, según la doctrina nuestra de la Trinidad como bautistas que somos, mira, el Padre, si lo hacemos un clic, el Padre es Dios. Segundo, el Hijo es Dios.
y el Espíritu Santo es Dios. Hasta allí lo dejamos. La Biblia enseña eso. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enseña la Trinidad. Y lo tenemos claro. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Si le hacemos otro clic, pero aquí está el detalle para todos aquellos que piensan que los trinitarios tenemos tres dioses, y eso no es verdad. Lo voy a descifrar, lo voy a explicar. Primero, el Hijo no es el Padre, o el Padre no es el Hijo. A lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento tenemos esa enseñanza en la Biblia. En segundo lugar, si hacemos otro clic, ahora, el Padre no es el Espíritu, o el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu Santo no es el Hijo. Son tres personas distintas. Si hacemos otro clic, vamos a encontrar que el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Ese es un gráfico que nos da a nosotros una proyección o una cosmovisión de la teología bíblica. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se nos enseña todo esto y la Trinidad. Podríamos pasar mucho tiempo y muchas semanas o meses explicando lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad. Entonces, si seguimos haciendo un clic, vamos a encontrar que hay dos palabras claves en la Trinidad. La primera palabra es esencia y la segunda palabra es persona. Cuando nosotros estudiamos la doctrina de la Trinidad, que está en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, estas dos palabras son claves. Esencia quiere decir que hay un solo Dios, ¿sí ven? Hay un solo Dios, y a eso se le llama la divinidad. Y las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparten la misma divinidad. Eso es lo que ustedes ven en el cuadro de en medio, el azul con el negro. Las tres personas comparten la misma divinidad. Ahora, uno no es más que el otro. Esto es importantísimo. Y ninguno es más esencialmente divino que el resto. No es que Dios es superior y Jesús es inferior y el Espíritu Santo más inferior. Tampoco es así. Por eso el gráfico lo demuestra en un conjunto que tienen una unidad. Por eso se llama eso, la unidad divina. La segunda palabra, si le hacemos un clic, es la palabra personas. Son dos palabras muy claves que se estudian cuando se habla de la Trinidad. Estoy dando nomás una cápsula de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque al leer Isaías 9:6, como leímos, se malinterpreta muchísimo pensando que Jesús es Padre y realmente no lo es. Por eso estoy dando en una cápsula la doctrina de la Trinidad. Y creo que la mayor forma de comprenderlo es a través de este gráfico. Hice este gráfico porque creo que representa toda la teología de la Trinidad. La segunda palabra es personas. O sea, hay tres personas, pero son distintas. No son iguales. A eso se le llama la unidad. Ahora, no es la doctrina de la unicidad, tampoco es la doctrina de algunos otros grupos religiosos que hay que no creen en la Trinidad. No tienen nada que ver con esto. Cuando hablamos de personas, son tres personas distintas, pero en unidad. Y todos comparten la misma naturaleza, si ustedes se dan cuenta en el cuadro de en medio. Todos comparten la misma naturaleza divina y expresan una relación entre los tres al mismo tiempo. Ese cuadro creo que es muy importante para dar a entender. Ahora, los tres expresan una relación que son tres personas que son igualmente y únicamente Dios, pero no tres dioses. Porque los que no comparten con la doctrina de la Trinidad, nosotros somos trinitarios, como bautistas que somos, pero para los que no son trinitarios, sino unitarios, hay un grupo que son unitarios, ellos piensan que nosotros tenemos tres dioses al proclamar la Trinidad, pero eso no es verdad, eso no enseña la teología. Entonces, esencia y personas. Yo podría hablar bastante en una serie de mensajes de cada uno y seguir explicando, pero creo que el cuadro tiene mucha esencia
para que nosotros podamos entender la doctrina de la Trinidad. Es una doctrina muy maravillosa que se puede explicar desde el punto de vista racional, se puede explicar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista bíblico, teológico, se puede explicar desde distintos ángulos la doctrina de la Trinidad, y tenemos a lo largo de toda la Biblia pasajes que hablan de la doctrina de la Trinidad. Pero ojo, no son tres dioses al mismo tiempo, de ninguna manera. Ahora, si volvemos al pasaje, era importante explicar esto, si regresamos al pasaje. ¿Por qué? Porque en este pasaje de Isaías 9:6 se da muchísimo para atacar a la doctrina de la Trinidad. Y se da lugar muchísimo ¿para qué? Para decir que los trinitarios creemos en tres dioses, cosa que no es verdad en la Biblia. No en nuestro punto de vista, sino en la Biblia. En la Biblia nunca se presentan tres dioses. Se presenta la unidad, se presenta la divinidad manifestada en la Trinidad. Son trabalenguas y esto es muy profundo, pero no vamos a seguir en esto. Si volvemos atrás el pasaje, por favor. Por eso explico esto, porque en este pasaje se da mucho para decir Padre Eterno y para explicar, o sea, los unitarios usan mucho este pasaje para explicar que no existe la Trinidad. Y por eso ellos son unitarios, hay muchos grupos de ellos. Ahora, no estoy hablando mal de ellos, yo estoy explicando desde el punto de vista teológico de la Trinidad. Y tomé este pasaje de la Trinidad porque quiero establecer de que según este pasaje, Isaías 9:6, cuando dice Padre Eterno, no está diciendo que Jesús es el Padre, no, sino que es como el Padre. Ahora, veamos la palabra original. Cuando dice Padre, si gusta escríbalo en el hebreo, Padre en el hebreo es Abi, A, B de vaca, I en el hebreo. Padre se pronuncia Abi. Y en el contexto hebreo, Padre, escuchen esto porque esto está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo. En el Nuevo Testamento también tenemos palabra de Padre para referirse a Dios, pero en el griego es diferente. Aquí estamos hablando en el Antiguo Testamento que está escrito en hebreo, porque hay muchas palabras para Padre. Y si vamos al Nuevo Testamento, Padre, hay unas palabras que es para papá, para papacito, etcétera, etcétera. Hay muchas, pero aquí solamente estamos estudiando específicamente Isaías 9:6. Por eso la palabra original aquí en el hebreo es Abi. Y Abi en el contexto hebreo o padre no solo se refiere a una figura paternal. Ojo, según esta palabra original, no solo se refiere a una figura paternal, sino también a un líder, a un protector. No solo como padre se refiere, sino que es un líder, es un protector. O sea, estamos hablando que Jesús es nuestro líder, es nuestro CEO, es nuestro manager, es nuestro jefe. A eso se está refiriendo este pasaje en lo original. Entonces, no solamente como figura paternal, sino como un líder, como un jefe, un protector. Y esta palabra padre, Abi, es un sustantivo masculino singular en estado constructo. ¿Por qué digo esto? Porque estudiar la gramática en los idiomas bíblicos es importante. Porque podríamos estar diciendo otras cosas que no son verdades. Estaríamos haciendo un asalto a la palabra bíblica. Estaríamos diluyendo y no seríamos o no estaríamos siendo honestos con el texto sagrado. Entonces, por eso digo, es un sustantivo masculino singular constructo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que implica entonces, al decir eso gramaticalmente, implica una relación posesiva o atributiva. Eso es lo que implica cuando se dice que Jesús se le llamará Padre, o sea, posesiva, atributiva. Literalmente significa Padre de, esa primera palabra, así, Padre de, y póngale su nombre. Padre de, y póngale su nombre. Qué importante es esto. La segunda palabra, que es eterno. ¿Qué quiere decir en el original? Eterno es ad, así, eso es todo en el hebreo. Ad.
la palabra eterno. ¿Y sabe qué? Y aquí, en esta palabra es importante. Significa perpetuidad. Perpetuo, eso es lo que significa. O significa para siempre. En otras palabras, cuando unimos Abi y Ad, estamos hablando de un Padre para siempre. Un Padre para la eternidad. A eso se está refiriendo. Y este es un sustantivo masculino singular absoluto. Esa palabra absoluto es importante, o sea, significa eternidad. La primera es un constructo para padre. ¿Por qué constructo? Porque estamos en vida y es como nuestro Padre. Y no se ha terminado, sigue siendo Padre en 30, 40, 50 años. Y vamos a la eternidad y sigue siendo nuestro Padre, constructo gramaticalmente, para Padre. Pero para la palabra eterno, en cambio, ya es un absoluto. Está en un sustantivo masculino singular, no plural, porque no hay muchos dioses, sino singular. ¿Y qué más? Absoluto, o sea, único. Único aquí en la tierra y único en el cielo, el mismo, tanto en la tierra como en el cielo. Para la palabra eterno. Pero para la palabra Padre es un constructo, o sea, aquí en la tierra y sigue siendo en el cielo, o sea, está en un tiempo progresivo. Qué importante es esto. No quiero profundizar un poco más, pero cuando unimos Abi y Ad, encontramos que el Mesías es presentado como el origen, como el sustentador eterno, como alguien cuya paternidad no solamente es constante, sino que también trasciende a generaciones. Por eso es un constructo que trasciende y trasciende. Y puede ser como el Padre para usted, y puede ser como el Padre para sus hijos, y puede seguir siendo como el Padre para los hijos de sus hijos. Si ve la palabra Padre, qué importante, Abi, importantísimo. Pero cuando vemos la palabra eterno, ya eso es absoluto. Y es singular, ¿por qué? Porque no hay más dioses. Cuando hablamos de eterno, todos los demás dioses de las demás, más de 3.500 religiones que hay en el mundo, no son eternos. Ellos no van a seguir siendo dioses eternos. Fueron dioses temporales en la tierra a quienes lo aceptaron como dioses de todas las demás sectas y religiones que hay en el mundo. Pero no son eternos. Realmente como dioses no lo son. Qué importante es esto. O sea, en el contexto literario, histórico de este pasaje, en Isaías 9:6, fue escrito en un tiempo de crisis para el pueblo de Israel. Estoy hablando ahora del contexto histórico. ¿Por qué se escribió esto? ¿Se acuerdan? Contexto es qué se está diciendo antes y qué se está diciendo después. Y en el contexto histórico en que se escribió, 700 años, este versículo, 700 años antes de la venida de Cristo, estamos hablando ahora de 2700 años. Estamos estudiando dos palabras que se escribieron 2700 años atrás. Y es importante entonces analizar el contexto histórico. Es que el pueblo de Israel estaba viviendo en una crisis cuando los asirios, una civilización antigua, los amenazaba ¿de qué? Los amenazaba de invadir el reino del norte. Entonces Isaías, Dios lo usó para que dé anuncios del Mesías como Padre eterno, que aunque Asiria iba a invadir al reino del norte del pueblo de Dios, como Padre, Jesús iba a ser eterno para ellos. O sea que no iban a desaparecer de la tierra. Por eso se presenta como Padre eterno. O sea, le está ofreciendo una promesa de continuidad al pueblo de Israel que iba a ser invadido, iba a ser arrasado. Le está ofreciendo una promesa de cuidado y de seguridad en medio de la inestabilidad política, la inestabilidad espiritual, la inestabilidad de la seguridad, porque Asiria los iba a invadir a ellos. Por eso Dios usa a Isaías para que le diga, hey, yo soy Padre eterno. Van a venir los asirios y los van a aplastar con sus máquinas de guerra, pero yo soy el Padre eterno. Van a ser Jesús y va a ser como el Padre eterno. O sea, no se preocupen. Siempre seré como Padre, aunque pasen pruebas, tribulaciones, dificultades. Aunque estén pasando lo que estén pasando, wow,
como padre voy a estar presente. Eso es lo que está diciendo. Ahora, en estas temporadas navideñas vamos a ver estas características de Jesús como padre. Y los padres terrenales mueren, pero nuestro Padre eterno Dios va a seguir reinando de generación en generación. Y eso es lo maravilloso. Los padres terrenales son imperfectos, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen padres imperfectos? Mis padres son imperfectos, cometen errores y en alguno de estos casos están completamente ausentes. Y hay padres que han abandonado a sus hijos, pero eso no quiere decir que no sigue usted siendo su hijo o su hija. Ahora, Dios nunca nos va a abandonar, Dios nunca nos va a dejar y Dios nunca va a morir. Él nunca va a dejar de cuidarnos, nunca va a dejar de protegernos. Ese es el impacto de esta palabra. Ese es el impacto. Dios nunca va a dejar. Él es perfecto y Él no comete errores. Los padres terrenales sí cometemos errores. Y a veces castigamos de manera exagerada a nuestros hijos. Y a veces somos exagerados en algunas partes o áreas o exigentes o sobreprotectores con nuestros hijos. Pero Dios no es así. ¿Qué padre más maravilloso que nosotros tenemos? Entonces, ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando usted piensa en la responsabilidad de un padre? ¿Qué se le viene a la mente? Veamos tres cosas que son muy importantes de Dios como padres. Hay más, pero solo quiero compartir con ustedes tres. Tomen sus boletines. En primer lugar, mira la responsabilidad de Dios como padre. Bueno, Jesús, en este caso, según el pasaje 9:6, como padre. En primer lugar, si lo ponemos en la pantalla, Jesús, como Padre eterno, me provee. Un buen padre terrenal provee para sus hijos. Cuanto más vuestro Padre celestial. Qué importante es saber que los padres estamos dispuestos a proveer con tal que no falte en el hogar para sus hijos. Y hacemos todo lo posible para que los hijos vayan a la escuela y vayan a la universidad y tengan un título y sean buenas personas y consigan un buen cónyuge. Y hacemos todo lo posible nosotros los padres terrenales para que ellos sean personas del bien y nos esforzamos. Y así es Dios. Por eso Jesús como Padre terrenal provee. Es importante esto. Mateo capítulo 7, en el versículo 9 y 11, si lo leemos juntos, lo vemos en la pantalla. Mateo 7, 9, 11, si lo vamos a leer, 1, 2 y 3. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues, si ustedes, aun siendo malos padres, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. El pasaje está claro. El pasaje está claro y me impresiona cuando dice, si un hijo le pide pan, ¿acaso ustedes le van a dar una piedra por pan? Jamás, jamás. Pero me gusta cuando termina diciendo, así, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas. Y ese es nuestro Padre Dios. Dios nos da buenas cosas. Ayúdeme a predicar, dígale a su vecino, nuestro Padre Dios nos da buenas cosas. ¿Dónde está? Allí está, buenas cosas. ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Qué precioso es eso. En el contexto de este pasaje, si lo dejamos allí, Jesús está comparando el amor imperfecto de los padres humanos, porque los padres humanos tenemos un amor imperfecto, pero lo compara con el amor perfecto de Dios. Y si los humanos, aunque somos imperfectos, cuidamos a nuestros hijos, cuánto más Dios, el Padre Celestial, proveerá abundantemente a los que en Él confían. Qué precioso, qué maravilloso. Solo tenemos que creerlo, solo tenemos que obrar, solo tenemos que orar, solo tenemos que obedecer, solo tenemos que alinearnos,
Solo tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra de Dios y con Dios. Solo tenemos que seguir sus preceptos. Ahora, Dios es un Padre, como lo estamos explicando. En otras palabras, si usted ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador y se convirtió en su Hijo, entonces diga conmigo, no tengo de qué preocuparme. 1, 2 y 3. No tengo de qué preocuparme. ¿Dónde está eso? Allí está. Allí está, en otras palabras. Nos está diciendo Dios, en estas Navidades no tienes de qué preocuparte. No llegaste bien el fin de mes, según ese pasaje, como Padre eterno, Jesús te dice, no tienes de qué preocuparte. En temporadas navideñas, la preocupación es un problema bien serio. ¿Por qué? Porque para unos las temporadas navideñas son temporadas de alegría y de amor y de felicidad y de luces y de buena comida. Es mucha alegría, pero para otros es todo lo contrario. Para otros son temporadas que no les gustaría pasarlas, porque traen recuerdos de la muerte de un familiar en esas temporadas, o de un abandono, o de un fracaso. Lo que para unos es una alegría, para otros es una tristeza y preferirían no vivir en temporadas navideñas. Pero según ese pasaje, si usted es un hijo de Dios, diga conmigo, no tengo de qué preocuparme. Dígale a su vecino, no tienes de qué preocuparte. Aunque en temporadas navideñas la preocupación es un problema bien serio. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué también es muy serio? Porque el rico se preocupa por tener más, porque tiene miedo perder lo que tiene, pero el pobre se preocupa porque no tiene para pasar buenas Navidades. Para ambos es un momento de preocupación. Estamos en este lado de la eternidad y esta es la tierra. Y ya sea que seas rico o que seas pobre, ambos sienten las mismas preocupaciones o viven las mismas preocupaciones. El rico porque quiere incrementar más en estas temporadas de negocios, o porque teme perder porque no hay muchas ventas y está preocupado. Igualmente el pobre porque no tiene cómo pasar unas buenas Navidades. Ambos están preocupados. Ambos, ricos y pobres, pueden pasar, esto es importante, Navidades atrapados en sus preocupaciones, olvidando que el verdadero regalo no está en las posesiones, no está en que si le hace falta, sino en aquel que él vino al mundo como Padre eterno. Allí está la clave. La semana pasada dijimos, cuando usted aprenda a dominar las vicisitudes de la vida, la problemática de la vida, entonces usted será feliz. Lo mismo el día de hoy. Hasta cuando usted madure y aprenda a manejar las circunstancias, ya sea que sea rico, que tenga mucho en estas temporadas navideñas, o que no tenga nada, cualquiera de las dos circunstancias, si usted sabe manejar esto y poner su fe y su esperanza en el Padre eterno, en el Consejero de maravillas, acuérdense de esto, lo que encontramos en los pasajes, entonces usted será feliz. Porque el rico se preocupa porque teme perder, pero el pobre también se preocupa porque no tiene nada. El anciano se preocupa, mira, el joven se preocupa porque es muy joven y quiere ser un mayor de edad. Y el anciano también se preocupa porque sabe que ya le tocan sus días para morir. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En una conclusión, todo va a depender de cómo nosotros manejamos las situaciones. Y puede ser que esté pasando por momentos duros, críticos y difíciles. Todo va a depender de cómo usted acepta a Jesús. Y muchos han aceptado a Jesús como el Dios grande, fuerte, temible, con juicio. Y miran a Jesús como el Salvador. Miran a Jesús como el Todopoderoso, como el fuerte, el valeroso, el guerrero.
Pero son pocos los que miran a Jesús como un padre, como un padre. Y en estas temporadas navideñas tenemos que mirar a Jesús como padre. No solamente como ese Dios fuerte que emite juicios con truenos y relámpagos. Tenemos que mirar también a Jesús como ese padre amoroso, como ese padre que protege a sus hijos, como ese padre que da la vida por sus hijos. Son dos cosas muy diferentes. ¿Desde qué ángulo o desde qué perspectiva usted está mirando a Jesús? ¿Lo mira como el que va a venir en juicio, a juzgar a las naciones y a destrozar a las naciones perdidas? ¿O también lo está mirando, y eso es Jesús, pero lo está mirando como padre, como el que madruga en las mañanas para buscar el pan para usted? ¿Lo está mirando como el padre que le cambia los pañales cuando recién nació? ¿Lo está mirando como el padre que está muy preocupado porque ya no tiene trabajo y sale a buscar de cualquier forma, manera y llevar con tal que usted como hijo no sufra? Así es nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios tenemos que mirarlo como Padre. Y no solo mirarlo como Dios justo o justiciero. Entonces, la preocupación es un problema muy grave el día de hoy. La preocupación es inservible. La preocupación no cambia nada. La preocupación empeora las cosas. La preocupación no resuelve casos. La preocupación no repara el daño chocado. La preocupación no trae a su hijo de vuelta a casa. La preocupación no restaura los problemas y las heridas en el matrimonio. La preocupación es inservible, es inútil, porque nunca logra nada, nunca resuelve nada. Es como ahogarse en un vaso de agua. Es como correr en una corredora, en una caminadora, sin ir a ningún lugar. Eso es la preocupación. Pero aquí se presenta a Jesús como Padre eterno. Y los padres saben ayudar y sacar a sus hijos de problemas, de dificultades. No es posible que un hijo esté a punto de caerse en un despeñadero y está agarrado, gritando a su padre. Y no creo que haya un padre que mira a su hijo que está a 5 metros de altura, a punto de caerse, y que escucha decir, papá, sálvame. No creo que un padre diga, ok, Jonathan, te vas a caer, pero primero, antes de salvarte, quiero saber si hiciste tus tareas. Y el niño sigue gritando y Jonathan pide por auxilio. No creo que un padre diga, ok, espérate un ratito, déjame ver si arreglaste tu cuarto y después te salvo. Mira, Dios no es así. Y un padre creo que no actuaría así. Un padre inmediatamente va a rescatar a su hijo, y así es Dios. Así es con nosotros. ¿Cuál es la idea central? La idea central es que pase lo que pase, o haya pasado, o lo que esté pasando, o las dificultades, las pruebas, las tribulaciones que usted esté viviendo, Dios está siempre dispuesto a rescatarnos. Dios siempre está dispuesto a salvarnos. Dios siempre está dispuesto a ir por nosotros. Y Él no te va a preguntar, mira hijo Jonathan, has pecado en este mes y te has portado terriblemente. Te encontraste con una muchacha y la muchacha te dijo, hola, soy Bárbara. Y tú le dijiste, y yo, tremendo. Mira, Dios no te va a pedir cuentas por eso. Dios no te va a decir, hey, espérate Jonathan, déjame ver en este mes de diciembre que estamos a la mitad, cuántos pecados hiciste y lo que hiciste ayer y la falta que cometiste allá en la escuela y con tus padres. Mira, Dios no es así. Dios va a rescatarte. Dios va enseguida contigo. Cuando tú lo llamas, por eso el pasaje dice allí, si ve, cuánto más a los que se lo piden. Pide a Dios fuerza. Pide a Dios valor, pide a Dios convicción, pide a Dios auxilio. No te detengas. No pienses que porque has caído, porque has pecado, porque has desobedecido, Dios no va a estar contigo. De ninguna manera. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en ese tiempo. Por eso, Padre eterno, Padre, ¿se acuerdan que es constructo gramaticalmente? Está todos los días.
está en cada instante. Y ningún padre, cuando está en peligro sus hijos, primero va a revisar si sus hijos hicieron la tarea o si sus hijos se han portado bien durante la semana para luego rescatarlos. De ninguna manera los padres van a salir a rescatarlos. Y así es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Así es Dios. No te desalientes, no te desanimes. Así es Dios. Qué maravilloso. Porque la preocupación de nada nos sirve. Preocuparse nunca ha resuelto problemas. No te preocupes. Sé feliz, pide auxilio. ¿Se acuerdan la frase en inglés? Don't worry, be happy. ¿Por qué? Dios va a salir al encuentro. Entonces, ¿cuál es el antídoto para todas estas situaciones? Porque aquí encontramos a Dios como Padre eterno, constructo, que está todos los días, que aún no ha terminado, que aún sigue siendo nuestro Padre y lo seguirá siendo hasta el final de la eternidad. ¿Cuál es el antídoto para las situaciones difíciles de la vida? Para cuando decimos, no sé qué hacer, pienso que Dios no me va a perdonar, pienso que lo que yo estoy haciendo es demasiado, pienso lo que la muchacha que está haciendo es mucho y no tiene el perdón de Dios. Y esto va para todos aquellos que han pasado momentos críticos y difíciles. Esto va para Lily Felix, para si me están escuchando, porque piensa que no tiene el perdón de Dios y hay millones de personas que piensan que no tienen el perdón de Dios. ¿Saben quién es Lily Felix? Ella intimó con 100 hombres en 24 horas. Y allá el mundo entero en las redes sociales está emitiendo juicios y muchos dicen ni siquiera tiene el perdón de Dios porque no están mirando al Padre eterno. Y está muy contenta y animada con intimar con 1000 hombres en 24 horas en el mes que viene. Y muchos piensan que no tiene el perdón de Dios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Nadie debería de estar de acuerdo con esa promiscuidad. Sin embargo, si Lily Felix mirara a Dios como Padre eterno, va a encontrar en Él el perdón, el cambio, la transformación que necesita. Es increíble ver cómo está este mundo el día de hoy. Y creo que los jóvenes que andan en redes sociales saben de la joven a la que me estoy refiriendo. Pero qué importante es que se mire a Dios como el Padre. Está en constructo, ¿se acuerdan? O sea que está todavía en acción, en actividad. Eterno, ¿se acuerdan la palabra eterno? Ese sí es un absoluto. Pero como Padre, Dios sigue salvando. Dios sigue perdonando. Dios sigue trabajando. Y está trabajando en tu vida. Está trabajando en tu memoria. Está trabajando en tu disco duro, en tus planes. Está trabajando en tu matrimonio. Está trabajando en tu soltería. Está trabajando en tu niñez. Tenemos que ver a Jesús como ese Padre eterno, Abi-Ad. No lo olviden, Padre eterno en el hebreo, Abi-Ad, que sigue trabajando. Y lo va a hacer por la eternidad, la palabra Ad, eterno, por la eternidad. Entonces, ¿cuál es el antídoto para todas estas cosas? Confiar en nuestro Padre eterno. Él es quien provee para nuestras necesidades físicas, para nuestras necesidades espirituales. No se preocupe, usted solo siga al Señor. Usted solo siga obedeciendo al Señor y el Señor va a abrir puertas. Y el Señor va a llevar comida a su casa. Y el Señor va a dar el abrigo y el Señor va a dar el techo. Y el Señor va a proveer para sus necesidades. Dios va a usar a otros para que usted sea protegido por Dios. Estamos hablando del punto 1, mirar a Dios como Padre, un Padre que provee. Dice así la Biblia, si gusta escríbalo, Mateo 6, 31 y 32, lo voy a leer. Ustedes lo tienen en sus boletines, si lo pueden leer conmigo estaría bien. Miren en sus boletines más abajo, en el punto 1, Mateo 6, 33, 31, 32, 1, 2 y 3. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas. ¡Wow!
¿Y qué es lo que dice la Biblia aquí? Que vuestro Padre Celestial sabe, Padre, ojo, Padre, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Dios sabe cuál es tu necesidad ahora. A lo mejor de enviar una tarea que es bastante difícil. Tienes que confiar en Dios. A lo mejor de firmar un contrato y no sabes y tienes dudas. Mira, tu Padre Celestial sabe qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, pedís cosas buenas a los que se lo piden. Tenemos que ir a Dios en oración. Por todo tenemos que ir en oración. Y tenemos que llevarle a Dios en oración. En estas Navidades, dejemos de preocuparnos por lo que tenemos o por lo que no tenemos, porque ambos se preocupan. Los que tienen se preocupan y los que no tienen también se preocupan. Y enfoquémonos en recibir el regalo eterno de Jesús. Por tanto, ricos como pobres, en estas temporadas navideñas puedan decir, en el Padre eterno yo encuentro mi verdadera paz y seguridad, mi provisión. En segundo lugar, estamos mirando una característica como Padre eterno, escríbalo. Jesús como Padre eterno me protege. Primero me provee y luego me protege. Hay decenas de testimonios de la provisión de Dios y son buenos decirlo, pero quiero avanzar. Número 2, Jesús como Padre protege. Un buen padre terrenal protege a sus hijos. El Padre Celestial protege de día y de noche. Un padre terrenal fácilmente no puede proteger 24/7 porque tiene que ir a su trabajo y abandona a su hijo en la escuela, en la casa, en cualquier otro lado. Y no es 24/7. Nuestro Padre Celestial sí lo es. Dice la Biblia en el Salmos 68:5. Mira lo que dice la Biblia, vamos a verlo en pantalla. Leámoslos juntos, 1, 2 y 3. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. En el contexto de este pasaje se resalta a Dios como un defensor de los vulnerables, de los indefensos. Él actúa como un padre para los huérfanos, como protector para viudas, donde muestra su justicia, su compasión, su cuidado especial como un padre desde su trono celestial. Y así mira Dios a su creación, a su más noble creación, los seres humanos. En esas temporadas navideñas, Jesús desea protegerte, así como Dios protege del maligno. ¿De qué necesidad tenemos que el Señor nos proteja en estas temporadas navideñas? Del maligno, de los malos, del estancamiento espiritual, de la frialdad espiritual que tenemos. ¿De qué nos protegerá? ¿De qué necesidad tenemos que nos proteja? ¿Del daño? ¿De las malas decisiones? ¿De nuestro disco duro que está siempre allí? O sea, nuestro corazón, nuestra mente que necesita un nuevo software. ¿De qué necesita Dios ayudarnos para protegernos? ¿Protegernos de nosotros mismos? ¿Protegernos de nuestras inseguridades? ¿De nuestra incredulidad? ¿Protegernos de nuestra propia vergüenza? ¿De qué necesitamos protección? El Salmos 3:3, ustedes lo tienen en sus boletines. Ayúdenme a leer. Salmos 3:3 dice, 1, 2 y 3. Solo tú, Dios mío, me proteges como un escudo y con tu poder me das nueva vida. Esa es la versión del lenguaje sencillo, la Biblia, el lenguaje sencillo. Y si Dios nos protege como un escudo, entonces, ¿por qué preocuparnos? Si la promesa de Dios está aquí, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada, ¿por qué preocuparme? Si me siento como un huérfano y pienso que Dios está a millones y millones de millas de distancia, cuando amanecemos en la mañana y estamos totalmente desanimados, o cuando pasamos un momento duro, difícil
en una prueba, en una tribulación, y nos encontramos allí y decimos, ¿y dónde está Dios? La idea central aquí está, ¿por qué preocuparnos? Lo que quiero decir es que usted no ignore los problemas, no ignore sus dificultades, no ignore su mala salud, no ignore sus tribulaciones, no ignore sus problemas con su prójimo, no ignore nada de lo negativo que le está pasando, porque eso es una realidad, eso es una verdad. No estoy hablando de ignorar todos los problemas y tribulaciones que pasamos. Eso es verdad y eso es una realidad y tenemos que aceptarlo como tales. Lo que estoy diciendo es que todo el impacto que usted vaya a sentir depende de la actitud que usted tome frente a esos problemas. O lo destrozarán o usted mantendrá la calma. Y todo eso se traduce con la palabra antes, ocupación, de ocuparse. No ignore los problemas y las dificultades, pero no se preocupe. En otras palabras, confíe en Dios. Eso es, confianza en Dios, pistis en el griego. Pistis significa confianza. Eso significa en griego fe. Fe es pistis en el griego y significa confianza. Una confianza profunda en Dios a pesar de que está en la boca del fuego y del problema y de la situación crítica y difícil. No ignora los problemas, pero su actitud frente a esos problemas es de una confianza profunda en Dios. Todo depende de cómo usted lo tome, qué actitud, cómo reacciona usted. ¿Cómo reaccionamos frente a los problemas? ¿Cómo reaccionamos frente a la mala noticia? ¿Cómo reaccionamos frente al choque de un vehículo? ¿Cómo reaccionamos frente a la noticia negativa de sus hijos o de su cónyuge o de su jefe en el trabajo? ¿Cómo reaccionamos? Todo depende de las reacciones y usted puede ser que lo transforme en preocupaciones o puede ser que usted lo transforme en pistis, en confianza más profunda en Dios. Usted tiene la última palabra. Usted lo elige. O se preocupa o confía. Pero es importante que sepa, si usted elige preocuparse, entonces suben el estrés, la ansiedad. Ojo con eso. Pero si usted elige y asume la actitud de confianza, pistis en Dios, entonces va a bajar el estrés, la ansiedad, la depresión y va a subir la fe, va a subir la tranquilidad. Entonces todo depende de usted. Por eso Salmos 3:3 dice, solo tú, Dios mío, me proteges como un escudo, con tu poder me das nueva vida. Y eso es lo que necesitamos cuando vienen los problemas. Necesitamos una nueva vida, una nueva perspectiva. Y todo depende de cómo usted ve los problemas, cómo usted ve la separación, cómo usted ve el divorcio, cómo usted ve la falta o la carestía. Todo depende de sus ojos, de su cosmovisión, su perspectiva. Y usted lo transforma en preocupación o lo transforma en confianza profunda en Dios. Les dije que esta serie iba a ser más terapéutica que bíblica y teológica o científica. Es más terapia, porque eso es lo que necesitamos en temporadas de Navidad. Necesitamos saber cómo reaccionar frente a los problemas y las dificultades de la vida. A lo mejor Dios lo está preparando usted para la semana que viene y va a necesitar esta palabra, o para el mes que viene, o el año que viene, y usted va a necesitar de estos consejos. Esto es importante. Por eso usted tome nota. Repito, todo depende de cómo reacciona frente a los problemas. Le estoy dando claves en cápsulas. O usted lo transforma en preocupaciones y se va a hacer 1000 pedazos, su fe, sus convicciones, y va a tomar malas decisiones, o lo transforma en pistis, fe, confianza profunda en Dios, y va a permitir que Dios tome el control y solo usted sigue, avanza y ama a Dios.
y no se desmorona, no se hace mil pedazos. La Navidad nos recuerda a todos nosotros en la Navidad que todos necesitamos protección, porque somos seres indefensos. Todo el mundo necesita protección. ¿Cuántos admiten que lo necesitan? Yo necesito protección. En serio, mira, de entre los seres vivos que hay aquí en la tierra, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de los seres vivos. Los humanos, seres vivos, y los animales son seres vivos. El animal ya nace con instintos protectores. Ellos se protegen de cualquier forma, desde el más pequeño hasta el más grande de los animales, ya nacen con instintos protectores. Se protegen emitiendo calor, emitiendo gases, emitiendo aceites, emitiendo muchas cosas, sonidos, ruidos, o garras, o colmillos. Ellos nacen, son protectores, pero los seres humanos no. Somos vulnerables. Así nos creó Dios. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a demostrar por qué. Porque desde que nacemos, una vez usted nacido, necesita protección de su papá. Una vez desde que nacemos, una vez nacidos, necesitamos vacunas. Si ven que somos seres vulnerables y necesitamos protección, vacuna contra la poliomielitis, vacuna contra un sinnúmero. Si ven que somos seres que necesitamos protección, y por eso Dios se aseguró de escribir en Isaías 9:6, Padre eterno, y un padre protege. Necesitamos alimentarnos desde que nacemos, etcétera, etcétera. Necesitamos protección y necesitamos un buen sistema inmunológico, protección, y siempre lo vamos a necesitar, etcétera, etcétera. Y esta necesidad de protección continua, siempre hasta el final lo vamos a necesitar. Por eso Dios se presenta como un Padre y es eterno y está en constructo gramaticalmente, o sea, diariamente, en cada instante. Y en tercer lugar, y nos vamos a casa, mira, Dios Jesús como Padre eterno me corrige. Ahí está la clave. Me corrige. Todo padre sabe corregir a sus hijos. Un buen padre terrenal disciplina a sus hijos. El Padre Celestial también lo hace. Wow, ¿cómo? Sí, un Padre Celestial corrige, disciplina. La disciplina, escríbalo si gusta, es una señal de amor. Escriba, la disciplina es una señal de amor. Eso es la disciplina. Y Dios también nos disciplina. Ay, se chocó el vehículo. Y puede ser como una disciplina. Y me salió mal el contrato. Y puede ser como una disciplina para llamar la atención. Repito, la disciplina es una señal de amor. No estoy hablando de maltratos. Eso es muy diferente entre maltratos y disciplina o corrección. El maltrato es otra cosa. Todo lo que sea maltrato, piensen en todo lo malo. Eso es maltrato. Pero cuando hablamos de corrección o disciplina, piensen en todo lo bueno para mejorar a esa persona. Piensen en todas las restricciones que se le da por el bien de esa persona. Eso es disciplina. Y estamos hablando aquí de disciplina, no de maltratos. Entonces, cuando hablamos aquí, mira lo que dice Hebreos, y lo ponemos en la pantalla, capítulo 12, el verso 6 y el verso 7. Ayúdenme a leer 1, 2 y 3. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En la cultura hebrea, esto es importante, en la cultura hebrea, la disciplina paterna, ojo con esto, era un signo de amor y de cuidado. Y eso debe de seguir siendo hasta el día de hoy también en nuestra cultura hispana o cultura latina y en todas las culturas.
Porque el pasaje al final, si ven al final, con signos de interrogación se pregunta Dios y dice, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En otras palabras, está admitiendo que todo buen padre disciplina a sus hijos. No maltrata, sino disciplina. El chanclazo puede ser un maltrato para mi querido México. El palazo puede ser un maltrato para toda América Latina. Ojo con eso. Pero cuando se corrige, cuando se disciplina, no necesitas de esto. Y aquí Dios nos está diciendo, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Porque en la cultura hebrea la disciplina paterna era un signo de amor y de cuidado. Y en el pasaje que estamos viendo, Isaías 9:6, muestra que el Mesías vino no solo para salvar. Jesús no vino solo para salvar, sino también para moldear nuestras vidas, para disciplinarnos, porque es un Padre y su corrección nos santifica. La disciplina que nos da Dios es para santificarnos y para prepararnos para compartir su naturaleza divina. Porque una vez que estemos en el cielo vamos a compartir con su naturaleza. Entonces, ¿por qué nos disciplina? Para que podamos compartir. Esto es importante porque habla muchísimo de la santificación, porque la disciplina es parte de eso en la teología. Cuando se estudia de la disciplina, tiene que haber el punto de la santificación. ¿Por qué se disciplina? Para que seamos santos, porque eso sigue diciendo Hebreos en los versículos 8, 9 y 10 hasta el 24, habla de la disciplina y habla de la santificación. Entonces, cuando hablamos de disciplina, tenemos que hablar de santificación. ¿Por qué disciplina a Dios? Para que podamos nosotros, para que Él pueda compartir su naturaleza divina. No es que vamos a ser dioses, no, de ninguna manera, nunca vamos a ser dioses. Pero vamos a estar con Él en la eternidad y nos disciplina para que seamos santos, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor en el cielo, nadie va a entrar en el cielo. La santidad de Dios no permite que una persona que no sea santa entre al cielo. Esa es la doctrina de la santificación. Y cuando Dios disciplina es porque quiere vernos santos. Y estamos en ese proceso de la santificación. La disciplina de Dios no es un castigo. Ojo con esto. Si gusta, escríbalo. La disciplina de Dios no es un castigo, sino una expresión de amor. Es una expresión de cuidado. Los padres también hacemos eso. Es una disciplina, pero como expresión de amor y de cuidado. Al igual que un padre corrige a su hijo, ¿para qué? Para guiarlo, para conducirlo hacia un futuro mejor. Dios también usa la disciplina para nuestro futuro mejor en el cielo. Al igual que los padres aquí, los padres quieren un futuro mejor para sus hijos, ¿sí o no? Lo mismo nuestro Padre Celestial. Y si Dios te ha disciplinado o te va a disciplinar en los días que vienen, recuerda, es porque quiere un futuro mejor. Dígale a su vecino, Él quiere un futuro mejor para ti. Ayúdeme a predicar, dígale, si vas a recibir la disciplina o si vas a estar disciplinado por Dios, es porque Dios quiere un futuro mejor para ti. Aunque la disciplina puede ser incómoda, esta corrección demuestra que somos profundamente amados por Dios. Cuando Dios disciplina a alguien, entonces está demostrado que Dios lo ama. Eso es lo que dice allí, porque el Señor al que ama. Si no has recibido disciplina, ojo con eso, Él dice allí, si tú recibes o estás recibiendo disciplina o la vas a recibir en las semanas que vienes, es una demostración de que Dios te ama. Los creyentes que son probados, salen de una prueba, entran a otra, salen de un problema, entran a otro, y siempre están como la pelota rodando así y todo, y que no es porque son pecadores, no es porque tomaron malas decisiones, no es porque son culpables, no, ellos aman a Dios.
Ellos sirven a Dios, pero viven una vida en constante preocupación porque el Señor al que ama, disciplina, es una muestra del amor de Dios. Y nosotros no tenemos que mirar a aquellos hermanos, nuestros hermanos en la fe, que están pasando por pruebas tras pruebas. No tenemos que mirarlo de la manera negativa, sino de la mejor forma y apoyarlos, porque Dios los ama en medio de las pruebas y las dificultades. Si tú estás pasando momentos difíciles, don't worry, be happy, vale la pena decirlo. Dios te ama. Si tuya no es la culpa, Dios te ama. Pasas momentos críticos, Dios te ama. Estás siendo disciplinado por Dios porque Dios es una prueba de que Dios te ama. Él está trabajando en ti para tu bienestar eterno, porque la disciplina tiene impacto eterno. No solo aquí en la tierra, la disciplina tiene un impacto eterno. Aceptar la disciplina de Dios es confiar en que Él está perfeccionando tu carácter, tu vida, tu forma de ser, lo está perfeccionando con un buen propósito. ¿Cuántos han sido probados y sienten que han sido disciplinados? No necesariamente porque has pecado tienes que recibir la disciplina. Porque cuando estudiamos nosotros la palabra disciplina, nosotros encontramos que no es la retribución por un pecado solamente. No son las consecuencias por un pecado solamente. No voy a entrar en la palabra griega de disciplina, pero la idea general es esta. Disciplina no solamente es el resultado de tus malas decisiones. La idea en la connotación original de la palabra disciplina no solo es eso. Eso es una parte pequeña, sino para moldear nuestra vida y nuestro carácter. En otras palabras, pruebas, tribulaciones y problemas sirven para convertirnos en mejores personas. Y las pruebas y las tribulaciones que usted está pasando no es para que usted arroje la toalla y no es para que deje de congregarse o confiar en Dios. Es cuanto más necesita usted buscar a Dios, más necesita congregarse, más necesita leer la Biblia, más necesita orar, más necesita de Dios y de la compañía de los creyentes, de la comunión con los hermanos. Es cuanto más usted lo necesita. ¿Por qué? Porque es indispensable estar acompañados antes que estar solo pasando por las grandes tribulaciones. La disciplina de Dios no es castigo por castigo. Según ese pasaje, mira, cuando hablamos de la disciplina, no es castigo por castigo. Dios no es así. Te voy a castigar porque tomaste malas decisiones. Dios no es así. Estamos en el tiempo de la gracia, su misericordia es grande. Es siempre un acto de amor la disciplina, diseñado por Dios para restaurar, para redimir, para que usted madure espiritualmente, etcétera, etcétera. Para eso es la disciplina, para hacernos mejores personas. Ahora, si enfrenta una forma de disciplina divina, pregúntese usted mismo, siempre pregúntese, ¿qué quiere Dios enseñarme en este momento de pruebas, de tribulaciones o de problemática, en el problema en que estoy metido? Siempre acuérdese de esto, hágase esta pregunta: ¿qué quiere Dios enseñarme de esta situación? ¿Qué me quiere enseñar Dios? ¿Qué me quiere mostrar Dios? Nunca le diga a Dios en sus problemas o en sus dificultades: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta carestía? ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta tribulación? ¿Por qué este hijo que salió mal? ¿Por qué nuestro cónyuge? Nunca pregunte por qué. Siempre cambie eso, cámbielo para qué. Siempre dígale a Dios: Dios, ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar en esta prueba que estamos pasando? ¿Qué me quieres enseñar a través de esta enfermedad? A través de este cáncer. No le diga por qué, porque es un reclamo. Deje a Dios ser Dios. Usted pregúntele: ¿para qué? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que yo transforme? ¿Qué quieres que abandone? ¿Y qué quieres que yo tome? Siempre, no por qué Dios, sino para qué. ¿Qué me quieres mostrar a través de este problema en que estoy? ¿Va a durar el problema
¿2 horas? ¿2 días? ¿2 semanas? ¿2 meses? ¿2 años? ¿Qué me quieres mostrar, Dios? Esa es la idea.